Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo de la exposición de la palabra. Señor, gracias por brindarnos la oportunidad de exaltarte, de alabarte, reconocerte como Dios poderoso y Dios grande y cercano a cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos dé la iluminación para entender tus sagradas escrituras. Gracias por tu amor y gracias porque sigues prolongando tu misericordia para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, los que han tenido hijos, quiero hacerles una pregunta. Cuando usted está, en caso específico de la esposa o la mujer que está embarazada y el esposo que está esperando su primer hijo, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene cuando ese niño nace? ¿Cuáles son las expectativas en relación al crecimiento, por decir algo? ¿Qué espera usted del niño? Que nazca sano, ¿qué más? Completo. ¿Qué más? ¿Qué más? Que se quede ahí como niño. Que crezca, ¿verdad? Exactamente. Llega un momento dado en que usted tiene la expectativa de que hable, ¿cierto? O sea, que empiece a hablar. O sea, que ya deje de gatear y que camine. Porque si esas cosas no empiezan a aparecer, esos niños empieza usted a preocuparse. Usted ve que el niño no, puro gateo y nada de caminar. Pero tampoco habla. Ya, entonces empieza a preocuparse. Entonces uno espera y tiene la expectativa de los que tenemos hijos de que haya un desarrollo y haya un crecimiento. Y cuando eso no pasa, hay una preocupación. Yo quiero que, para ir calentando motores, miremos un pasaje que vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Y yo creo que aquí llega el autor de Hebreos a un punto en el cual como que se rasca la cabeza y ve la congregación allá que tiene y le dice a esa congregación: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Y el versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso era que se rascaba la cabeza, o sea, viendo a esa congregación. Versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dana, por favor, regrésate al 11. Miren el 11 un momentico. Miren el 12. Miren el 13 y el 14. Bueno, ahora quiero que me ayuden, déjalo allí por favor, que me ayuden a pensar por un momento unos contrastes que se ven allí en esa comunidad, o algunas realidades que ellos están viviendo. Por ejemplo,
ellos deberían, y voy a comenzar con la primera para ayudarles a animarse. La primera es que ellos debían estar prestos para oír, pero la realidad era que eran tardos para oír. ¿Cuáles son las otras realidades que vemos allí? Debiendo ser maestros, son unos primíparos. O sea, todavía hay que volver otra vez a las primeras letras. ¿Qué más? El alimento, o sea, exactamente, o sea, ya debiendo de comiendo carne, debían de estar comiendo ya carnecita, algo sólido, todavía con el biberón, o sea, todavía a punta de dedo. Allí estaban, o sea, y eso por eso el autor allí, cosas difíciles de explicar, que, o sea, una comunidad que se esperaba que ya estuviese comiendo alimentos sólidos, estaba todavía con leche. ¿Qué más? No han desarrollado los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos en nosotros los seres humanos? El ver, el oír, el palpar, el gusto, o sea, no se habían desarrollado. O sea, en otras palabras, cuando los sentidos no se ejercitan, ¿qué pasa? Se atrofian. Exactamente, entonces es interesante. Ahora sí, ahora una listica que yo hice y de pronto les va a ayudar a pensar en algo más. Debiendo ser prestos para oír, ahora esta comunidad es tarda para oír. Podríamos decir que por un oído le entra, por otro le sale. Debiendo ser maestros, ya ser maestros, en vez de estar ya enseñando a otros, necesitan ser todavía enseñados y enseñados en las primeras letras. Debiendo ser adultos, son niños todavía, son niños. Debiendo ser expertos, son inexpertos. O sea, bueno, hay unas cosas en el pasaje que están explícitas y otras que yo les he puesto ahí implícitas. O sea, debiendo ser expertos, son inexpertos. O sea, busquen Juan, arranca por allá a buscar en el Antiguo Testamento. O sea, debiendo ser unos expertos ya en saber dónde están los libros de la Biblia, todavía están en dificultad. Debiendo ser maduros, son inmaduros. Debiendo tener los sentidos ejercitados, tienen los sentidos atrofiados. Debiendo saber discernir, ahí le puse yo otra cosa que eso no está ahí entero, traigan todo entero. Entonces esa era una comunidad a la cual el autor le está escribiendo. Y quise comenzar por allí porque vamos a hablar en esta mañana del diseño de Dios para cada uno de nosotros, que fue el diseño de poder crecer, de poder disfrutar de una relación genuina con Dios. Y la realidad de estos hermanos hebreos, la realidad de los hermanos en el Antiguo Testamento o la comunidad judía en el Antiguo Testamento y la realidad de nosotros hoy en día a veces no es muy diferente, sino que presentamos el mismo cuadro, la misma sintomatología, y es preocupante. Es preocupante para el autor de Hebreos, es preocupante para Dios en el libro que vamos a leer ahora de Jeremías, y es preocupante para un pastor o preocupante para un padre de familia cuando ve que primero su comunidad no se desarrolla, no crece, o cuando su hijo se ha quedado estancado. Entonces, vamos a mirar el tema que he colocado. Tiene que ver todo por nada. O sea, dejamos
a veces todo por seguir nada. O sea, yo ahora día estoy haciendo una reflexión muy exhaustiva acerca de qué es menos que nada. O sea, hacer tratar de explicar y describir qué es nada menos que nada, porque así lo describe la Biblia que somos. Nada menos que nada. Entonces, pero por su amor, Él nos ha amado y ha prolongado su misericordia por nosotros. Pero Él no quiere que nos quedemos allí. Y hay una comunidad en los tiempos de Jeremías que está estancada. Pero no solamente estancada, sino que hay una comunidad que ha decidido no seguir a Dios, sino seguir ídolos, seguir a los dioses falsos. Vamos a los males que sufrió Israel en los tiempos de Jeremías. Son los mismos males que sufrió Israel en los tiempos del autor de Hebreos. Y a veces son los mismos males en nuestra comunidad. Entonces vamos a leer y vamos a pedir a un voluntario, ahí sí es voluntario, que nos lea del versículo 2 al 13. Vamos a centrarnos en Jeremías capítulo 2, versículos 2 al 13. Entonces, alguien que se coloque en pie y vaya leyéndonos, y Dana va a ir pasando en la medida que usted va hasta llegar al versículo 13. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu virtud, del amor de tu desposorio cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra concentrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de su producto. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallará en mí vuestros padres que se alejaron de mí, que fueron tras las vanidades que se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Dios introdujo en la tierra de abundancia, para que comiesen su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, concederé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos, pleite a él, porque pasara costa de Quitín, y mirad y enviad a Sedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en la manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hasta allí. Gracias. Mire que esa realidad de los males que sufrió Israel en los tiempos de Jeremías es la misma realidad que experimentaron los hebreos en la carta que leímos al comienzo. La realidad del pueblo de Israel era que lo que Dios les decía les entraba por un oído y les salía por otro. Lo que ellos sabían no lo estaban practicando, y desde hace mucho tiempo estaban bebiendo, habían dejado la fuente donde había el agua
limpia y pura, y cavaron para sí una cisterna que no retenía el agua. O sea, dejaron la fuente donde estaba todo para irse tras unas fuentes donde no tenían nada. Y en la comunidad de Jeremías también encontramos que poco a poco a lo bueno ya no le decían bueno, sino malo, y a lo malo bueno. Entonces esta realidad se expresa en la expresión de Dios: dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y cavaron para mí, para sí, cisternas rotas que no retienen el agua. Esta expresión de cisternas no es muy conocida a veces para nosotros, porque nosotros vamos a la nevera y ahí tenemos agua, tenemos en la pluma agua, y ahí tenemos el chorro y llenamos y hacemos, y no tenemos problemas con el agua. Pero en aquellos tiempos el agua era vital, y el que tenía agua podía decir que tenía una gran riqueza, y por eso la gente procuraba cavar cisternas, pero cisternas que pudieran, donde hubiese agua y las pudieran retener las aguas. En esa época las cisternas, no todo el mundo tenía la oportunidad y la capacidad de poder construir una cisterna. A veces había unas cisternas que estaban en las orillas de los pueblos, allá a las afueras, donde la gente iba a buscar el agua. Otras la cavaban en sus patios, y allí tenían la fuente de agua y a veces la facilitaban a los vecinos. Nosotros, por ejemplo, cuando vivimos en Campo Alegre, cuando nosotros como comunidad estuvimos allá en Campo Alegre, era bastante difícil el agua. Llegaba a veces en la madrugada, pero allí como iglesia teníamos una alberca que se hizo grandísima para la construcción, y esa construcción allí teníamos la posibilidad de hacerle llegar agua, y esa permanecía llena. Entonces los vecinos se beneficiaban de esa agua allí, pero había que levantarse tarde de la noche para poder abrir la pluma y controlar allá que estuviera llena, y todo era un proceso. De pronto ustedes vivieron en alguna época en sus casas también donde tenían algunos pozos. Por ejemplo, en mi casa en Valledupar, ahí en el patio había un pozo, aljibe, exactamente, para retener el agua, y buscaban unos declives de los techos de la casa para que también cayera el agua de lluvia para poder retener. Pero a veces había también algunas cosas que se construían como albercas, y usted le echaba agua y agua y agua, y cuando volvía otra vez ya no encontraba el agua, o sea, no retenían el agua. Y esa era la realidad, esa expresión que hace el autor de Jeremías, cisternas rotas, hace referencia al agobiante intento del hombre por hallar la felicidad, la plenitud, el contentamiento, pero realmente buscarlo donde no se encuentra. Ellos cavaron para sí sus propios medios de satisfacer su necesidad. O sea, el mal primero es dejan a Dios donde lo tenían todo y construyen para sí unas cisternas donde piensan que pueden satisfacer su sed, y hay una serie de cosas que vamos a ver que piensan que eso puede suplir la necesidad que ellos tienen, pero tarde o temprano se dan cuenta que eso no llena el vacío que hay en su vida. Capítulo 2 de Jeremías, en el versículo 5, dice lo siguiente, para
Ahora sí miren ustedes allí en su Biblia, versículo 5, capítulo 2. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Comenzó primero, no lo leímos y yo lo hice a propósito, los versículos 1 al 4, comienza diciendo que yo me acuerdo, dice Jeremías, me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Versículo 3, santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, el comienzo de la relación de Dios con el pueblo de Israel era una relación en la cual había fidelidad desde su juventud, había mucho amor y andaba muy cerca de Dios. O sea, miren esas características: fidelidad, amor y cercanía de Dios. O sea, amor, fidelidad y cercanía de Dios. El pueblo de Israel gozaba de esa cercanía, de ese amor. Y como a veces en la etapa del noviazgo, cuando se está en la etapa del noviazgo, el novio a veces camina unos trayectos que se le acaban los zapatos caminando, pero está enamorado del hombre. O sea, y ahí va para adelante en ese sentido. Pero a veces cuando ya está casado, ya no quiere echar las caminadas. Y eso comenzó en esta relación con Dios, es que empezaron a abandonar a Dios. Versículo 5, y Dios lo considera como un abandono injusto. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Entonces, no comienza con esa generación, sino con la generación anterior. Los padres, como si hubieran visto algo malo de Dios. O sea, ¿qué mal yo les he hecho para que me dejen a mí y se vayan tras cosas vanas y se hicieron ustedes vanos? Eso debe ser tremenda preocupación para Dios, cuando Dios llega a ver que hay un cambio, hay un abandono de parte del pueblo en su relación con Dios. Recuerdo, dice Dios, y de pronto lo está diciendo con nostalgia, yo recuerdo el amor de tu juventud, cuando te enamoraste de mí, cuando me seguías y no te importaba nada. Recuerdo cuando te consagrabas a mí, cómo te deleitabas conmigo, cómo yo te cuidaba, pero se alejaron de mí. Y el versículo 5 da las que se alejaron completamente de Dios, porque el problema no simplemente es dejar a Dios, sino que inmediatamente buscamos unos sustitutos para Dios. ¿Se acuerdan de aquel libro que leíamos, Experiencia Refrescante con Dios, que nos enseñaba acerca de eso? O sea, de los principios, como el problema no era simplemente dejar a Dios, sino que poníamos en lugar de Dios otras cosas, y ya esas otras cosas ocupan el primer lugar. El enamorado, al comienzo, o sea, el centro de atención es la novia. Se casó y bien la luna de miel, pero luego después ya su centro de atención no es la novia, ya no es la esposa, sino ya vienen otras, el trabajo, el cómo mantener la casa, cómo traer para el arroz, cómo traer para esto, y va sustituyendo lo que es importante por otras cosas que
si son importantes, no son las más importantes y esenciales. Ahora, versículo 7 habla de que Dios bendijo a este pueblo. Yo los introduje en tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien. Pero ¿qué hizo el pueblo? La contaminó y hizo abominable su heredad. Pero no solamente pasó con la tierra, sino pasó con los teólogos, los pastores, los profetas de ese tiempo. Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, o sea, los teólogos, no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan. ¿Cómo podríamos sintetizar eso? Una crisis total. Su pueblo, su liderazgo religioso, también aquellos que podían conducir al pueblo hacia Dios, se habían rebelado contra él. Triste situación de ese pueblo al cual Dios ha bendecido. Dios lo ha bendecido y ellos optan por alejarse de Dios y buscar sustitutos para Dios. El pueblo de Israel se dejó seducir por las cosas vanas de la vida, y en vez de seguir donde estaba toda la fuente de su riqueza, no solamente espiritual, sino material, optaron por probar a los dioses de otras naciones, de otros pueblos. Pero pensando en nosotros, que a veces también nos atrae lo temporal, lo material, lo tecnológico, lo virtual. Y hemos tomado, y muchas veces cuando hablo de pueblo, no solamente me estoy refiriendo a la Iglesia Bíblica Koinonia, sino a la Iglesia de Jesucristo. Yo estoy en un comité de misiones de la IBM, y tenemos reuniones y visito iglesias y veo la condición y veo la realidad que hay de las iglesias. Escucho de amigos, de pastores de otras congregaciones aquí en la ciudad, y vemos la misma realidad, donde hay un pueblo que se ha desviado, pero paulatinamente han abandonado a Dios. Y hay parte de ese pueblo de Dios que ya lo que antes era bueno, ya no es tan bueno. Y ya lo malo no es tan malo como se decía, sino que hay que verlo de acuerdo a otros cristales, y se van alejando de Dios. El pueblo de Dios, a través de la historia, ese pueblo se volvió vacío, insatisfecho, y cambió por lo que no aprovecha. Anduvieron tras lo que no aprovecha. Y reflexionando, a veces nos hemos vuelto también nosotros un pueblo atraído por lo temporal, como si el fin de nuestra vida fuese aquí todo lo temporal. Y a veces viene la avaricia, el tener y el tener más. Hemos ido aceptando como norma, como normal, lo que el mundo nos ofrece. Y nos volvemos un pueblo vacío, insatisfecho, porque hemos cambiado a Dios por lo que no aprovecha. Un pueblo que poco medita, que poco reflexiona en lo que Dios quiere, en su voluntad. Tomamos decisiones
sin tener en cuenta a Dios. No piensa en lo que Dios quiere, no piensa en la voluntad de Dios. Nos hemos vuelto un pueblo, como en ese tiempo, en satisfacer más nuestros deseos que los deseos de Dios. Por un lado están los deseos de Dios y están los deseos nuestros. Pero ojalá más los deseos nuestros que los deseos de Dios. Pero ese pueblo no solamente eso, incurrió en esa situación, sino que dejó a una generación sin una herencia buena. Porque lo que estaban viendo, lo que estaban escuchando al profeta Jeremías, era que sus padres no le habían dado una buena herencia espiritual. O sea, que iba a seguir esa nueva generación. Iban a seguir lo que habían visto en sus padres. No retenían lo que oían. No estaban discerniendo entre el bien y el mal. Debiendo ser ya adultos, estaban en una etapa de niñez. Debiendo ser maestros, debiendo estar ya enseñando a otros, todavía están aprendiendo otra vez las primeras letras. Volviendo otra vez a la cartilla de Coquito. Allá otra vez. Esa es la realidad de ese pueblo. Y muchas veces me temo que puede ser la realidad nuestra. Y lo triste también es que los que deben tener un liderazgo espiritual, pastores, profetas, también en vez de llevar al pueblo hacia Dios, lo llevaban hacia lo que no aprovecha. En el Antiguo Testamento uno ve que así como era el rey, así por lo general era el pueblo. Pocas voces de alerta, pocos atalayas, pocos profetas verdaderos. Y lo triste es un pueblo que no deja herencia espiritual a la generación que viene. Ahora, si estamos lejos de Dios, al comienzo ese pueblo estaba cerca, tenía intimidad, amor, cercanía, y oía a Dios y escuchaba a Dios, pero en la medida que se alejó de Dios, dejó de escuchar a Dios. Y eso pasa en la práctica nuestra. O sea, me ha pasado a mí, les pasa a ustedes también, creo que les pasa a ustedes, que cuando uno tiene problemas en su relación con Dios, lo primero que abandona es la lectura de la palabra de Dios. Lo que abandona es la oración, el compartir con otros. Y entonces, al alejarme de Dios, ya no escucho la voz de Dios, sino que ya escucho otras palabras. La palabra de tú sí puedes, tú sí eres capaz, todo centrado en mí. Y poco a poco me voy creyendo, como dijo un amigo en estos días, el último pecado de la ciénaga. Nos vamos alejando de Dios, pero todo se va centrando en nosotros. Y nos estancamos y nos volvemos un pueblo lleno de excusas. O sea, ya no escuchamos a Dios, sino que nos llenamos de excusas. Para todos tenemos excusas. Y son buenas excusas que pueden satisfacer a las personas. Pero me temo que a veces a Dios esas excusas no pasan. ¿Por qué este pueblo deja todo por nada? Porque sencillamente abandonaron a Dios. Prefirieron quedarse sin nada, aunque en apariencia ellos creían que lo tenían todo. Construyeron sus cisternas, y de pronto sus cisternas bien bonitas, que le pusieron azulejos y llaves y todas esas cosas bien bonitas,
a esa cisterna? ¿De qué sirve una alberca bien bonita, enchapada por fuera con colores y con cosas allí, con dibujos bien bonitos? Pero si la función principal es la de que retenga el agua y no lo hace, ¿de qué sirve? De nada. El pueblo cambió. Versículo 10. Este pueblo cambió. Y miren la reflexión que les hace Dios. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar. 2 puntos. Y considerad cuidadosamente y ve si se ha hecho cosa semejante a esta. Como que vayan y hagan una investigación ustedes entre Riguaya y Leticia allá en el Amazonas, a ver si ha pasado algo así como esto. O sea, esto no tiene como precedente. O sea, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Y entonces el mismo autor dice, aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. O sea, eran más leales la gente de otros pueblos que no conocían a Dios que el mismo pueblo de Israel. Y miren, hay que valorar aunque los dioses de ellos no son dioses, dice, o sea, yo les valoro a ustedes la fidelidad que le tienen a esos dioses, porque siguen a esos dioses como los que siguen al Nacional, aunque el Nacional esté mal, o los que siguen al Junior. El Junior está malo, pero ahí son hinchas, o sea, llueve el trueno, la pagué, ahí están. Pero en cambio, en la relación con Dios, no guardamos a veces esa fidelidad y esa pasión. Me cambiaron a mí. O sea, ¿cómo es posible que estas naciones paganas sean más leales que ustedes? Y yo que les he dado todo. Prefirieron quedarse vacíos por dentro y entregarse al pecado. Y vuelve y repite, por lo que no aprovecha. Ese pueblo cambió a Dios por el pecado, por las costumbres de la sociedad que vivían a su alrededor, por las tradiciones. O sea, en otras palabras, Jeremías le está diciendo a Israel, mire, los incrédulos muestran mayor consistencia en lo que creen y lo que hacen. Ellos creen en un ídolo, y la consistencia es que van a ese y adoran ese ídolo hasta las últimas consecuencias. En cambio ustedes, versículo 10, ustedes al hacer cuidadosamente el análisis verán que no se ha hecho cosa semejante a esta. Me cambiaron a mí por lo que no sirve para nada. Si lo pudiéramos decir hoy, como Jeremías, ¡qué locura! ¡Qué horror! Lo que están haciendo o lo que han hecho. Pensemos en nosotros como pueblo de Dios, que a veces venimos a las reuniones con desgano, muchas veces porque tenemos que cumplir una obligación, llegamos tarde, no planificamos la celebración, la venida de la celebración del día anterior, o si estamos a veces, estamos en el cuerpo presente, como hay personas
No, te invito para que estés con nosotros en tal vez. No, allá estaré. O sea, pero, o sea, en espíritu, que nunca. Pero a veces, la realidad es que a veces hay personas que están aquí en cuerpo presente, pero su mente y están en otra cosa. Exactamente, hablando de todo, pensando en otras cosas. En la práctica, a veces es que nos hemos ido abandonando a Dios. Y a Dios no es lo más importante. Ya Dios no es el Señor, sino que estoy pensando en aquello que es el deleite temporal. Pero recuerden que esos deleites temporales satisfacen por un momento, pero nos dejan vacíos. A veces la iglesia de Dios practica el pecado con tanta tranquilidad que asusta. El pecado lo ven como algo normal. Y usted dirá, bueno, ese mensaje de Jeremías es para la iglesia, eso para el pueblo de Israel. Para nosotros, el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que cambia fácilmente lo que cree. Que en apariencia profesa la fe, pero no practica esa misma fe. Hebreos, volvamos Dana, por favor, a lo de Hebreos. Al cuadrito, por favor. Debiendo ser prestos para oír, somos tardos para oír. O sea, tardos para oír. Se nos está diciendo, se nos está enseñando, se nos repite, se nos explica. Por eso el autor decía, hay muchas cosas que decirle difíciles, pero, o sea, como que perder el tiempo, pero que hay que hacerlo, porque no prestan atención. Debiendo ser maestros, son primíparos. Debiendo ser adultos, todavía niños. La salida que tienen las actitudes de un niño, que son actitudes que se esperan de un niño, no de un adulto. No, pero es que yo llevo un niño por dentro. Debiendo ser expertos, son inexpertos. O sea, la iglesia ofrece cursos, ofrece discipulados para que podamos crecer en el conocimiento de Dios, de su palabra. Pero no aprovechamos esas oportunidades. Teniendo ya un determinado tiempo en los caminos de Dios y llegar en el proceso de madurez, todavía actuamos con inmadurez. Y tenemos los sentidos atrofiados, porque no los ejercitamos. Usted acuérdese en una cama 3 meses ahí para que vea, pararse de la cama. Que va a tener, cuando se va a parar de ahí, usted los 3 meses va a tener serios problemas. Ejercicio, exactamente. Yo estoy en una terapia. O sea, toda esa cuestión allá de la terapia, es todo un proceso para volver otra vez a que el músculo vuelva otra vez a su estado original. Porque si lo dejo así, sigue atrofiado el hombro. Entonces, debiendo tener los sentidos ejercitados, los sentidos atrofiados. Debiendo saber discernir, traigan todo entero. Por eso es que a veces cualquier teología, cualquier enseñanza, la cogemos facilito. Parece esas antenas parabólicas, o sea, que agarran todo. Porque no saben discernir, como dice el autor, entre el bien y el mal. Si no vivimos nosotros la palabra que conocemos, mucho menos, eso es lo que decía el autor de Hebreos. Vea, si ustedes no viven la palabra que ya han conocido, mucho menos van a vivir la nueva palabra que yo les voy a dar para que la escuchen. Porque debiendo ser maestros, tengo la penosa necesidad de ser que enseñarles otra vez
lo mismo. Y eso sucede por cambiar a Dios y estar vacíos en el corazón. Hemos puesto muchas veces la confianza en lo que sabemos, en lo que tenemos, en la posición que tenemos, en el poder que ostentamos, en lo temporal, en lo terrenal. Pero recuerden que esto temporal y terrenal se puede acabar en cualquier momento. Yo he estado ofreciendo el carro, por ejemplo, a regalárselo a alguien para cuando Cristo venga, pero nadie se ha... ¿Por qué? Porque les interesa recibir el carro ahora, no en el futuro. Porque, oye, nosotros a veces nos apegamos a las cosas materiales. Si todo esto se acaba y estamos cerca del Señor, no hemos perdido nada, lo tenemos todo. Pero si dejamos a Dios y todo se acaba, lo hemos perdido. Ahí sí hemos tenido una gran pérdida. La pregunta es: ¿en quién tenemos puesta nuestra confianza? Y recuerden que los ídolos no son los ídolos de Baal, que en esa época lo tenía el pueblo de Israel. Usted puede decir: no, yo no soy idólatra. Yo no soy idólatra, allá en la casa yo no tengo ningún tipo de ídolo. Yo desde que me convertí, la estampita de que cargaba en la cartera, el escapulario, porque yo era de escapulario y de estampita. Eso lo dejé. Pero ¿qué de los ídolos en nuestro corazón? Que ocupan el lugar de Dios, que son los que nos alejan de Dios. Hay una lista que tomé de ese libro que se llama Experiencias Refrescantes con Dios, que podría ayudarnos a pensar qué ídolos hemos podido nosotros recurrir. A veces la inmoralidad sexual, el placer sexual. ¿Sigue dando? O la impureza, que es una ramificación de lo anterior, todo lo impuro. La avaricia, el querer tener y tener más, no contento con lo que tenemos. A confiar en el hombre, confiar en el político, que es el que nos va a solucionar, que es el que nos va a dar todas las... Ponemos la confianza en eso. Podemos confiar en el título que tenemos, podemos confiar en el hombre, la carne o la ayuda de otros. Y recuerden que el mismo Jeremías dijo que maldito el que confía en el hombre. O la adoración ritual y el seguir las enseñanzas de los hombres. Simplemente una adoración, venir acá como es a las 9 de los domingos, o sea, yo voy y es algo ritual, pero no hay una preparación del corazón para recibir la enseñanza, para recibir y adorar juntos a Dios. Relacionado con la avaricia, el amor y la devoción al dinero. Y recuerden que el Señor dijo que no podemos servir al Señor y a la riqueza. O a veces nuestro ídolo puede ser la relación con otras personas, nuestras amistades, las ponemos a ellas por encima de Dios y nos hemos ido alejando poco a poco. O a veces el yo. Pensamos que somos más por lo que tenemos, por la experiencia, por el conocimiento, y el yo llega a ser el Dios, lo que ocupa primero. Cuando Dios me dice algo, yo considero primero lo que yo pienso, lo que yo creo, y entonces eso determino si acepto lo que Dios dice o no. El yo prima en todos nosotros. Primero yo
segundo yo, tercero yo, y encima de mí el sombrero. Un enfoque en nosotros. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque el abandonar a Dios y cambiarlo trae consecuencias, y las consecuencias para ese pueblo de Israel fueron consecuencias tristes y desastrosas. Las consecuencias para el pueblo de Israel fueron que a veces las naciones a las cuales ellos pusieron su confianza empezaron a oprimirle, y entonces ahí se trataba de clamar a Dios. Cuando estaban apurados, ahí se buscaba a Dios, el Dios bombero que soluciona sus problemas. El pueblo de Israel dejó todo y se quedó sin nada, quedó indefenso, fue sumido en el miedo y la incertidumbre por su propia maldad. Quiero leer en el capítulo 2, versículo 17, lo siguiente, del mismo Jeremías, 2:17 al 21. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová, el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tus yugos y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues se me ha vuelto sarmiento de vid extraño? O sea, el cambio fue tremendo. Y va aún más allá, más fuerte Dios. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, o sea, aunque eternamente te veas reluciente y oloroso, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Un llamado al arrepentimiento que hace Dios al pueblo y nos lo hace a nosotros. Tu maldad te castigará, tu infidelidad te acusará. Reflexionemos. ¿Cuán malo puede ser el abandonar al Señor? Yo te hice un pueblo, al pueblo de Israel, te hice de ti un pueblo, una nación grande, y te corrompiste. Y creo que el paso que debía haber dado el pueblo de Israel, tanto en los tiempos de Jeremías como en los tiempos de los hebreos y en los tiempos nuestros, el primer paso es arrepentirnos y regresar a la fuente. Ese pueblo no tenía por qué estar bebiendo de las aguas del río Nilo, de Egipto, de Éufrates, de allá, cuando él tenía en Dios la fuente de satisfacción verdadera. En Cristo, hermanos, encontramos la satisfacción a todo lo que nosotros necesitamos. Es en Jesucristo que hay satisfacción para las falencias, para las carencias de nuestra vida. Es en Jesucristo. No es en un hombre, no es en una mujer, no es en el esposo, no es en el hijo, es en Dios.
Dejemos de justificarnos y reconozcamos nuestro pecado, porque a veces con el paso del tiempo nos volvemos hábiles, astutos para ocultar nuestro pecado, y pensamos que como embolatamos al uno y embolatamos al otro, podemos embolatar a Dios. Cuán equivocados estamos. Al jefe se la podemos, le hacemos por aquí, le respondemos esto, le hacemos lo otro, por aquí, por allá, y se le embolatamos y decimos, listo, se tragó el cuento, asunto arreglado, pero a Dios no lo podemos. Qué difícil a veces para nosotros reconocer nuestro pecado, pero es el camino. Dios nos invita al arrepentimiento. Dios nos llama a volver a Él. Y volver así como cuando el pueblo de Israel estuvo en intimidad, en amor, en fidelidad, listo para oír lo que Dios decía, avanzando, creciendo hacia la madurez, enseñando a otros, siendo ya maestros, enseñando a otros, ejercitando los sentidos en el bien y el mal, siendo capaces de poder discernir y detectar lo falso y lo verdadero. Que Dios nos ayude para salir de lo que yo llamo el pueblo de Israel una desgracia. Si nosotros somos salvos por gracia, ese pueblo estaba en una desgracia total, y a pesar de eso Dios lo amó. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí, sino que demos pasos, que avancemos. Y pregunto, ¿es mi situación personal la misma del pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías? Piensen por un momento. La lucha que Dios ha sostenido con su pueblo durante toda la historia. Dios se ha pasado luchando a través de la historia con el pueblo, para que sea su pueblo, para que le adore, para que dé a conocer su gloria entre las naciones. Y ahora nosotros, por amor a su nombre, nos ha escogido a nosotros ser ciudadanos del reino de los cielos. Y la meta de Dios en nosotros es crecer y que crezcamos, que lleguemos a la madurez. Es decir, a ser unos discípulos verdaderos. Cierra tus ojos. Y te voy a hacer una invitación. La invitación es a que si tú has abandonado a Dios, es tiempo de arrepentirte, de abandonar el pecado y seguir a Dios. Él está dispuesto a renovarte, Él está dispuesto a ayudarte. Él ha prolongado su misericordia sobre ti. Muchas veces el desvío de Dios no es algo instantáneo. Es algo que comienza con pequeñas decisiones que poco a poco nos van alejando de Dios. Decide esta mañana decirle a Dios: Señor, yo no quiero seguir mis propias cisternas, cavar para mí cisternas.
Yo hoy decido abandonar mis propias cisternas porque no satisfacen plena ni eternamente mis necesidades. Y decido volverme a ti, Señor, que eres la fuente inagotable de vida. Aquí estoy, Señor, para decirte, perdóname, Señor. Con los ojos cerrados allí, si alguien ha tomado una decisión y necesita apoyo en oración para seguir adelante en el caminar con Dios, quisiera que donde estabas te pusieras de pie y vinieras acá al frente, porque queremos orar por ti, para ayudarte en tu caminar con Dios. Si has llegado al punto en este momento de tomar una decisión que has luchado en tus propias fuerzas, queremos orar por ti. Puedes pasar adelante, que queremos orar por ti. Y quiero pedirle a Muriel y a Gustavo que nos ayuden con la canción que cantamos hace un momento. La canción tiene por título Sana Nuestra Tierra, pero quisiera que pudiéramos hacer un cambio de Sana Nuestra Vida. Y mientras cantamos, si hay alguien que quiere apoyo en oración, envolverse a la fuente inagotable de vida. El que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Le necesitamos. Y hoy, Señor, nos acercamos con toda confianza, con toda seguridad, que tú tiendes tus redes de amor hacia nosotros. Míranos a cada uno, Señor, los que estamos acá al frente, los que están allí sentados, los que han tomado decisiones también en su corazón, de no seguir nuestro propio camino, sino ir, Señor, a la fuente que eres tú. Padre, gracias por la provisión que has hecho en Cristo Jesús para vivir en la fuerza y en el poder tuyo, Señor. Por eso, acepta nuestro arrepentimiento, Señor, y nuestra disposición de caminar en cercanía, en amor, en intimidad contigo, Señor. Padre, porque lo que tú nos ofreces es bienes, y en ti, Señor, nuestro corazón encuentra el verdadero significado de la vida. Señor, todas nuestras necesidades, todas nuestras carencias, Señor, son llenadas por ti. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Sana nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, dejar a nuestras próximas generaciones un legado de cercanía, de amor, de intimidad contigo, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga a ustedes y a cada uno de nosotros, y que podamos seguir cercanos a Dios. Que Dios nos guarde.